Bueno, vamos con la explicación número 2 sobre el tema de la Edad Media. Vamos a ver cómo estaba organizada la sociedad en la Edad Media. Quiere decir la población. Este cuadrito, esta imagen la podemos encontrar en internet y es una imagen muy interesante porque nos muestra varias características de la Edad Media. Entonces vamos a empezar. En esta esquinita tenemos el castillo. El castillo es la máxima representación de poder en la Edad Media. Quiere decir que en el castillo vivía el rey o el señor feudal. ¿Quién era el señor feudal? El señor que gobernaba determinado territorio. ¿Por qué se llamaba señor feudal? Porque el territorio que gobernaba era un feudo. Entonces, en el castillo vivía el señor feudal. ¿Cómo era la vida en el castillo? Pues la vida en el castillo se presentaban torneos, torneos de caza, torneos de caballeros, se hacían fiestas, se hacían banquetes, se hacían ceremonias y allí vivía pues la clase más importante o los más poderosos de ese territorio. Pero también habían castillos tan grandes que al interior del castillo vivían otras personas que trabajaban en el castillo, o sea que dentro del castillo podíamos encontrar todo un conjunto de vida de diferentes estratos o escalas sociales. Los castillos siempre se ubicaban en la parte más alta del feudo o del territorio, precisamente para defenderse de posibles ataques de pueblos invasores. Eran construidos principalmente en piedra. Ese es el elemento más representativo. Miremos la siguiente imagen que después la vamos a ver de una manera más grande. ¿Qué era la aldea? La aldea era donde vivían los campesinos. Si miramos esta imagen se alcanza a ver el castillo, se ve la reserva del señor, que eran las tierras donde el señor feudal tenía su propio alimento, o el rey, y la aldea y las tierras comunales. Resulta que toda esa extensión de territorio que vemos ahí es lo que recibe el nombre de feudo. Feudo era ese territorio delimitado por unas fronteras y gobernado por un señor feudal. Por eso se llamaba así el feudo. Entonces, aparte del castillo que ya vimos que era donde vivía el rey o el señor feudal, y de su ubicación tenemos la aldea. Entonces en la aldea vivían todos los campesinos y los artesanos que trabajaban en las tierras del señor feudal. Quiere decir que todo ese territorio, todo ese feudo era del señor feudal, pero los campesinos tenían un espacio para vivir. Ahí construían sus casas, que la mayoría de ellas eran en madera, y construían todos los objetos que necesitaban para su vida cotidiana. Lastimosamente sufrían de muchas enfermedades, les tocaba trabajar muy duro porque gran parte de las cosechas les tocaba entregárselas al Señor y también una parte para pagar el diezmo en la iglesia. Vamos con la siguiente información. Esta pirámide social es muy importante porque nos muestra las diferentes clases sociales que habían durante la Edad Media. Miremos, en primer lugar estaba el rey. Seguido del rey estaba la nobleza. ¿Quién era la nobleza? Pues la familia del rey, los duques, marqueses, condes y los caballeros. Quiere decir una clase social alta y privilegiada. Pero también en ese segundo lugar teníamos a la iglesia. Recordemos que en esta época el poder se medía por la cantidad de tierras y tanto el rey como los nobles y la iglesia católica o denominada clero tenían grande poder de tierras en la Edad Media. El clero ya vimos también en la guía anterior que ellos tenían su propia organización interna. Debajo ya de la nobleza y el clero encontramos a los campesinos. Entonces los campesinos trabajaban en la tierra, algunos eran dueños de su propia porción de tierra, pero la gran mayoría vivían en las tierras que eran del señor. En el último lugar de los campesinos ya estaban los siervos, que ellos eran como una especie de esclavos en la Edad Media, que trabajaban muy duro y no eran dueños de nada. Pero también a la par de los campesinos tenemos los burgueses. Los burgueses eran los que vivían en la ciudad. ¿Por qué ese nombre de burgueses? Porque en la Edad Media la ciudad se llamaba burgo. Entonces en la ciudad podemos tener a los banqueros, los comerciantes, los estudiantes, los artesanos y los criados. Miremos que en la pirámide nos está señalando quiénes eran los privilegiados o cuáles eran las clases sociales que vivían mejor: el rey, la nobleza y el clero. Y los menos privilegiados quiere decir los que sostenían a las clases altas por medio de los impuestos o
Las devoluciones en cosecha eran los campesinos y los burgueses. Este sería el segundo video, ya seguimos con la otra explicación.